Hola, ¿qué tal? Iniciamos Cuba Visión Deportes, un programa que llega a usted gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional. Les saludamos como cada semana Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias. Como siempre, sea usted bienvenido a nuestra revista de fin de semana, que hoy comenzamos presentando el primero de una serie de reportajes desde el Cerro Pelado, el centro de alto rendimiento de nuestros equipos nacionales. Y precisamente desde el 15 de agosto llegarán los preseleccionados olímpicos a este centro. Veamos los detalles. A menos de 25 días para el retorno de los atletas clasificados o con opciones de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado culmina la etapa de recuperación, mantenimiento e higienización de sus áreas. En el retorno de nuestros atletas, hacerle, es decir, un PCR al arribo y bueno, también un conjunto de medidas relacionados con la higienización, relacionados con el diagnóstico diario, el pesquisaje diario que estamos haciendo nosotros. Hoy nosotros realizamos un pesquisaje diario con los trabajadores, donde también no permitimos que ningún trabajador con ninguna sintomatología de gripe, fiebre, se persone en los centros. Además de las áreas ubicadas en este territorio, al centro pertenecen la Escuela de Boxeo, Hockey, Gimnasia, la dirección de la Escuela Nacional de Béisbol, Voleibol, Fútbol, Pelota Vasca con raquetbol y patinaje, la de Remo y Canotaje y Tiro Deportivo. Nosotros también en la Escuela de Tiro se han hecho trabajos de remodelación, ya nosotros ahí las condiciones del hotelito, de la residencia, donde puedan también ahí se puede garantizar el descanso de nuestros atletas. Ya se ha avanzado muchísimo, se trabaja en el socioadministrativo, aunque a futuro debemos también de hacer una inyección mayor de presupuesto y que nos permita también transformar y lograr lo que queremos en la escuela de tiro, un deporte que también se ha ganado el respeto y la admiración de todo el pueblo cubano. Con varios proyectos inversionistas y trabajos voluntarios para higienizar las áreas deportivas, fundamentalmente en los deportes de combate, el centro demuestra cambios, pero a su vez enfrenta diversos retos en función de mejorar las condiciones a la mayoría de los mejores atletas de Cuba. Y este sábado se cumplen 40 años de que la jabalinista María Caridad Colón se convirtiera en la primera mujer de Latinoamérica con un título olímpico. 68-40 recorrió su jabalina, récord en el Estadio Olímpico de Moscú, para superar a la invencible alemana Ruth Full. Rosmary García Sánchez nos trae la historia. Cuando yo voy a hacer el lanzamiento, después que se sabe que yo estoy infiltrada, que debe ser uno solo, eso estaba planificado, eso formaba parte de la estrategia. Pero que yo cojo la jabalina y me hago todo eso, que uno se prepara para mentalmente preparar la carrera y el lanzamiento, que levanto esa vista y había tantos cubanos, aquellos reclamando el momento mío de lanzar. Fue un instante que no fue que me puse nerviosa ni esa timidez, no, pero sentí que tenía que, oye, vaya, que darlo para eso. Y el otro momento es cuando ya estamos en la ceremonia, tú sabes que nos colocamos detrás del podio y comienzan a premiar, porque se comienza al revés. Antes se premiaba el tercero y esas cosas, ¿no? Tercero y la plata y después el oro. Que yo estoy ahí atrás, yo pensé que me iba a dar algo. Aquel corazón me empezó a latir tan fuerte y era una mezcla de angustia con la alegría, porque ya yo sabía lo que significaba. Y hay veces que estoy así y quiero hacerlo nítido, y casi que meterme en ese momento. Es muy bonito. Yo recuerdo siempre, en mi casa tengo fotos, en la pared tengo todos los cuadros de danzando en la Olimpiada, en la computadora, postales que yo misma hago de las fotografías bonitas esas, y yo vivo ese momento. En Cuba Visión Deportes, Luis Alberto Izquierdo, bienvenido. Saludos para ti y para los televidentes. Usted nos ha sugerido un tema hoy polémico y llamativo, y es el tratamiento del Comité Olímpico Internacional al boxeo
y que no se le da a otros deportes. Y hablamos de boxeo porque usted sigue el boxeo y es uno de nuestros principales deportes también, que depende mucho incluso de estas medidas internacionales que nuestro deporte como país se ve afectado incluso en eventos internacionales de primer nivel. Cuénteme, ¿de qué se trata? Bueno, tú y muchos televidentes conocen que desde hace muchos años el doping y los escándalos son algo que prácticamente están intrínsecos en el movimiento deportivo internacional. Y lo más reciente pudiéramos apoyarnos en lo que está sucediendo con el levantamiento de pesas. Y digo lo más reciente a partir del escándalo que se ha dado de un buen número de atletas dopados y del presidente anterior de la Federación Internacional acusado de corrupción durante mucho tiempo. Ya pasó con el fútbol, hay un escándalo internacional gigante, con el ciclismo ha sucedido. Exacto, por eso es que lo traemos a colación. Porque, por ejemplo, si nosotros analizamos el escándalo del fútbol, donde estuvieron involucrados una buena cantidad de dirigentes en el tema de la corrupción, incluso algunos de ellos con sanciones penales. Y también nos vamos al atletismo, donde ha habido escándalos de un gran número de dopaje por parte de los atletas con consentimiento de los entrenadores y directivos. Por ejemplo, hace algunos años trascendió lo que sucedió con el laboratorio Balco en Estados Unidos y lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos. Recientemente han tenido que sancionar a atletas que se saltan las pruebas antidoping o los controles antidoping. Bueno, pues también hay que tomar en cuenta que han sido escándalos mayores que lo del boxeo. Tú mencionabas algo que también es importante. ¿Cuánto hemos leído, escuchado y visto acerca de lo que ha sucedido con ciclistas, incluso de encontrar jeringuillas con doping en habitaciones de hoteles? Y entonces, con el boxeo, que también ha tenido sus escándalos, indudablemente, tuvo problemas con la dirigencia anterior, ha tenido problemas como el que se dio en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con los árbitros jueces. La totalidad fueron suspendidos por los malos manejos que hubo de muchos de los combates. Pero lo cierto es que cuando uno compara, Luján, y dice, el boxeo inmediatamente fue advertido y posteriormente sancionado, porque no tiene posibilidad la AIBA de organizar el boxeo de Tokio. Hasta este momento está totalmente suspendida de poder organizar no solamente el torneo olímpico, sino incluso los preolímpicos. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es posible si hay tantos deportes con escándalos, con corrupción probada, no se tome las mismas medidas? Nadie es capaz de decirle al fútbol, con tantos escándalos y tantos problemas que ha tenido, usted queda fuera de los Juegos Olímpicos, usted la competencia no la va a organizar, usted que es la máxima dirección del atletismo no va a poder tampoco organizar el atletismo de los Juegos Olímpicos, como está ocurriendo con el boxeo, que todo el mundo sabe que el COI es el que se ha hecho dueño y el que va a dirigir todo el proceso de clasificación y el torneo propiamente dicho de los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿de qué se trata? De que el Comité Olímpico Internacional toca con una varita de manera diferente a los deportes y como uno conoce perfectamente que es muy difícil poder jugar con el mono, casi todo el mundo dice, bueno, vamos a jugar con la cadena. Y entonces tú te puedes meter con el boxeo, pero es muy difícil que tú te puedas meter con el fútbol. Es muy difícil que tú te puedas meter con el atletismo por todo el apoyo económico, por toda la apoyatura que tiene a nivel internacional, por todo el respaldo. Y entonces uno dice, bueno, ¿realmente el COI es tan justo como dice que quiere ser? Y espectáculos en los grandes eventos, porque cuando hablamos de atletismo de unos Juegos Olímpicos, ¿de qué estamos hablando? O un campeonato del mundo, que es uno de los máximos eventos que se organiza internacionalmente dentro del mundo del deporte, y ni hablar del fútbol, ¿no? De campeonatos del mundo, de las ligas, funcionamientos, etcétera. Entonces, como tú lo decías, es un elemento que está afectando al boxeo, porque durante mucho tiempo los entrenadores, las federaciones y los propios pugilistas no sabían qué va a pasar con nosotros. ¿Será que vamos a quedar fuera del movimiento olímpico? Bueno, después que se dijo que no, bueno, ¿cuándo vamos a poder entrenar? ¿Cuándo nos vamos a poder preparar? ¿Cuándo serán las fechas de los preolímpicos? Y además de esto, hay que tomar en cuenta que ahora mismo se está hablando con mucha fuerza por parte del que parece va a ser el nuevo presidente de la Asociación Internacional de Boxeo, el que el pugilismo profesional se va a ir adueñando poco a poco del boxeo a nivel internacional. Ya hay un convenio fuerte entre una muy prestigiosa asociación de boxeo profesional y la AIBA,
e incluso ahora recientemente, el día 22, se conmemoró el Día Mundial o Internacional del Boxeo, y esta asociación profesional también emitió un comunicado, incluso felicitando y aportando lo que ellos piensan hacer para el futuro inmediato del boxeo. Yo creo que, para ya redondear la idea, el Comité Olímpico Internacional rige a todos los deportes, por lo tanto tiene que valorar y sancionar de la misma manera cuando sea necesario, no como ha ocurrido con esto que te mencionaba, el boxeo sí y los demás no. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por estas consideraciones válidas, absolutamente válidas sobre este tema en particular y el funcionamiento del Comité Olímpico Internacional y bueno, y qué puede pasar, cómo un deporte puede ser más beneficiado o no que otro. O perjudicado. O perjudicado en este sentido. Gracias, buen fin de semana. Para ti, los televidentes. Un gran esfuerzo demandó al INDER en este mes de julio tras la recuperación por las afectaciones por el paso de un pequeño tornado en las instalaciones del Cerro Pelado. Veamos el siguiente informe. Cuando a principios de julio un mini tornado afectó diversas áreas de la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado, el sueño y las labores realizadas anteriormente durante el periodo de la COVID-19 se convirtieron en casi nada. Las severas lluvias y vientos provocaron afectaciones en techos, ventanas e inundaciones en varias áreas del centro, como el hotelito y el gimnasio de la selección femenina de judo. Sin embargo, la cooperación de todos cambió esta situación. Nosotros, mediante la juventud, convocamos a los atletas de La Habana que viven acá, y nosotros también convocamos a los trabajadores, a los entrenadores, y ya al otro día esto acá parecía un hormiguero. Estábamos desplegados en todos los gimnasios, en las áreas de la residencia, porque aparte de lo que se ve, el río también se nos desbordó, se nos metió en los gimnasios, hubo que sacar bastante agua, nos tumbó bastantes árboles, tuvimos que sacarlo todo, y hasta el día de hoy nos hemos mantenido, porque sufrimos graves afectaciones, nos hemos mantenido en la recuperación del centro. El Cerro Pelado y principalmente el área del hotelito muestra otra cara para recibir a los atletas. En estas habitaciones tienen teléfono, aire acondicionado, televisión por cable y en las afueras Wi-Fi sin costo. Por concluir algunas labores tras las afectaciones por el tornado, estos espacios muestran otras imágenes de belleza y cuidados. Y en Cubavisión Deportes le damos la bienvenida una vez más, porque ya ha visitado nuestro espacio, al profesor titular del Instituto de Medicina Deportiva y también doctor del equipo nacional de fútbol de nuestro país, Osvaldo García. Bienvenido. Un gusto que nos acompañe. Ante todo, pues nuestra felicitación a nombre de todo nuestro colectivo de trabajo, porque también estuvo en zona roja durante en el enfrentamiento a la COVID en el Hospital Fran País, como parte del equipo médico que preparó el Instituto de Medicina Deportiva. Así que una buena experiencia para la profesión, para la vida y para el deporte en el enfrentamiento que se continuará de la COVID-19. Bueno, el tema sugerido por usted hoy es, y me parece muy, muy apropiado, entre otros, las lesiones después de esta COVID-19, el regreso a los entrenamientos de los deportistas cubanos desde el día 15. Cerro Pelado, pues estarán los preseleccionados olímpicos. Conocemos que los equipos provinciales de béisbol también desde este 3 de agosto pues están comenzando sus entrenamientos. Es decir que vamos regresando a la normalidad del deporte, pero el entrenamiento. Mayores riesgos después de este parón inédito en la historia del movimiento deportivo cubano. ¿Cómo es el tratamiento? Sí, gracias por la invitación al programa, Luján, y decirte que lo primero que tenemos que partir es del estado de la forma deportiva en que nuestros atletas pararon cuando hicieron el parón. Comenzar conceptualizando que el porciento de la forma deportiva debe haber estado ahora en lo más mínimo de todos sus aspectos. O sea, ha llegado el momento, o han llegado al estado de desentrenamiento. Ha sido un parón largo, más de 3 meses, y los atletas de alto rendimiento no pueden estar con esa distancia, si pudiéramos decirlo, tan alejados de la actividad física. Primero hay que tener en cuenta de que todos no han tenido las mismas condiciones para entrenar en sus casas. Y uno de los aspectos principales
que tenemos que tener en cuenta es el deporte que ellos practican. O sea, hay deportes que son más propensos a las lesiones y sobre todo comenzando esta actividad. Los deportes de contacto, por ejemplo, como el fútbol, que ha tomado medidas a nivel internacional en las diferentes ligas, donde en vez de ser tres cambios, ya son 5 cambios. ¿Qué hacen tratando de qué? La profilaxis de las lesiones deportivas. Porque saben que también este inconveniente le pasa factura, para decirlo de alguna manera, en el estado de forma deportiva de los atletas. Usted habló de hidratación. Siempre es importante dentro del deporte, antes de la COVID, durante y después. Ahora, tengo entendido que desde el punto de vista médico, después de la COVID, se le agrega un valor al tema de la hidratación. Sí, efectivamente, la hidratación es uno de los aspectos importantes en el entrenamiento deportivo, antes, durante y después del entrenamiento. Sin embargo, ahora hay muchos lugares o muchas ligas donde se ha corrido el tiempo de cuando ellos hacían su actividad. Por ejemplo, ahora en la Liga Española están trabajando o ellos están compitiendo en un momento donde está el verano. Y el verano, el clima, por supuesto, aumenta la temperatura, aumenta la humedad relativa y es propenso, si usted no está bien hidratado, a lesiones de este tipo. Por supuesto, no solo las lesiones están acompañadas con una deshidratación, sino con un bajón de rendimiento dentro del propio partido. Bueno, y el otro tema que resulta peculiar por estos días es el uso del nasobuco. Sin embargo, yo tengo entendido que para el deporte esto es bastante contraproducente, poder utilizar nasobuco para entrenar y competir. Entonces, ¿cómo logramos cuidar a los atletas que estarán concentrados, que hay bastante roce, que están cercanos? Y el tema, la no utilización en ese momento del entrenamiento de la competencia de nasobuco. Sí, a ver, el nasobuco no se debe utilizar no se puede utilizar en el entrenamiento deportivo. No se puede. No se puede. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, está disminuyendo el aporte de oxígeno hacia el organismo. Y por supuesto hay un aumento del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? En ese momento, el deportista va a tratar de satisfacer las necesidades desde el punto de vista metabólico en ese instante. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a poder satisfacer esas necesidades de las demandas de oxígeno y va a ser incapaz de mantener un intercambio equilibrado entre el aporte de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono. Con el aumento del dióxido de carbono se produce una acidosis respiratoria en el organismo y esa acidosis respiratoria trae consigo una hipoxemia, va a traer consigo también al deportista, le va a traer la sensación de ahogo, o sea que no puede respirar. Esa sensación de ahogo está directamente determinada por el aumento del dióxido de carbono para compensar este déficit de oxígeno. También hay que tener en cuenta el sudor que se produce en el propio entrenamiento y lo otro que la utilización de estas máscaras son muy incómodas también para los propios deportistas. Bueno, pues nada, tendrán que tomar otro tipo de medidas, ¿no? El distanciamiento, cuidarse y fuera del entrenamiento, bueno, la vida social, ¿no? Fuera del entrenamiento y de la competencia. Hay que tener en cuenta. Más los temas de PCR que todos los atletas se le están realizando. Hay que tener en cuenta, primero, mantener las medidas higiénicas dictadas por los organismos sanitarios. ¿Cuáles son? El distanciamiento social, que decía usted, el uso del nasobuco y el lavado frecuente de las manos. Eso es lo más importante en esta etapa. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta emisión. Algunas preguntas que estábamos recibiendo por redes sociales y alguien preocupado, ¿no? Bueno, porque un atleta no utiliza un nasobuco, no se dijo que había que competir con nasobuco, etcétera. Y bueno, ya tenemos una respuesta del porqué acá, científica. Gracias, buen fin de semana. Tras su récord el pasado domingo en dominio del balón, Eric Hernández nos comenta sus planes por lo que resta del año. Roberto Partagás nos trae los detalles. Está a 2 minutos de intentar batir
el récord mundial que está en su poder. Eri, felizmente se cumplió el récord. Sí, felizmente se cumplió el récord, un récord, como pudieron ver, extremadamente difícil. Esa posición para dominar la pelota es realmente incómoda, el esfuerzo físico se duplica. Siempre he dicho que cuando uno domina el balón con la cabeza, el resorte que te hacen en las piernas es lo que te facilita el golpeo, y al no poder usarlas directamente porque estás en la posición de sentado, se hace mucho más incómodo, mucho más difícil, y mantener el balón a la vertical, como no puedes realizar desplazamientos hacia los lados, al frente y atrás, es realmente, duplica mucho más la dificultad. Como dije en entrevistas anteriores, me preparé muy bien, eso fue lo que dio el traste que lo pudiera realizar con relativa facilidad, pudiéramos decir. Fortalecí todos los planos musculares de la espalda, incluyendo algunos planos musculares de las piernas, como es el cuádriceps, el bíceps femoral, también pectorales para la zona del pecho, hombros, bíceps, tríceps y demás. Ahora quiero comenzar a darme la tarea de preparar el récord de más toques solo con los muslos, con 1,5 kilogramos en cada pie. Es un récord también no muy corto, lo valoraría yo, no es un récord difícil, quiero decir, pero no es largo en tiempo, pero sí en intensidad, que ahí es donde radica la dificultad de este récord. Cada vez que golpeas el balón tienes que tener la pierna a la altura de la cadera, es decir, el muslo tiene que estar en un ángulo recto con la cadera, y no puedes hacerlo de otra forma porque si no el balón iría hacia adelante y es muy difícil cuando dominas solo con los muslos poder rescatarlo. Creo que esa es mi próxima meta. Igual me voy a preparar con mucho entusiasmo y con mucha seriedad. En Cuba Visión Deportes, como cada fin de semana, siempre recuerde que los esperamos los sábados acá en nuestro canal Cuba Visión Internacional, Cuba Visión Deportes, y siempre está René Batista. Bienvenido, hablando de béisbol. Se acerca la temporada cubana 12 de septiembre y seguimos hablando del espectáculo. ¿Cómo mejorar el espectáculo en el béisbol cubano? Cuénteme usted. Bueno, primeramente el saludo para el resto del colectivo y para todos los que nos ven a través de Cuba Visión Internacional. Y mira, Luján, yo creo que hoy está aconteciendo algo en las redes sociales que es digno de admirar y de rescatar y tratar de llevarlo lo más posible a los estadios, hacerlo llegar. Y es todo un proceso de diseño y de divulgación en las redes sociales. Voy a comenzar primeramente por la parte del diseño. Hay dos personas que están haciendo un excelente trabajo, que es el caso de Raidel Pedrera y también de Diemar Alexander, Pedrera de La Habana, Alexander de Santiago de Cuba, que tienen hoy un trabajo muy sostenido y es constante en cuanto a los diseños que hacen para divulgar lo que hace cada uno de sus equipos. O sea, no es solamente la foto sencilla que se puede hacer y subir, bueno, fulanito de tal hizo esto. No, un diseño realmente espectacular donde se mezclan varias imágenes, da una visualidad muy buena de cada uno de los equipos, y cuando tú ves una foto como esta tú tienes que detenerte a verla, o sea, porque a veces vamos a ser realistas, tú estás conectado en Facebook y estás pasando mirando las noticias y tú ves una foto, bueno, está bien, pero si tú ves una foto que te llame la atención, claro, que sea atractiva, tú tienes que detenerte a ver lo que está mostrando esa imagen. Te atrapa. Exactamente, yo creo que hoy lo que está sucediendo con estos dos compañeros que están haciendo un excelente trabajo es digno de rescatar, y yo creo que se debería hacer en la medida de lo posible en el resto de los territorios. En el caso de ellos, sobre todo, lo hacen de una manera muy empírica. En el caso de Raidel, acá en La Habana, pues está con su cámara y lo hace de una manera muy personal, simplemente porque le gusta hacer su trabajo. Pero yo creo que vale la pena que esto sea también un vínculo de los territorios con este tipo de personas para que exista un trabajo real. Y tenemos que acabar de entender en la pelota cubana que hoy las redes sociales y el mundo, lo que está sucediendo en Internet, es fundamental en la divulgación de los torneos. Lo que antes se hablaba en las esquinas, que se sigue hablando en las esquinas, bueno, lamentablemente ahora, por supuesto, muy diezmado con el tema del coronavirus, no se debe hacer, pero, o sea, lo que intento decir es que la tradicional peña que se hacía en una esquina, ese debate, esa polémica, hoy se hace en las redes sociales, y ese espacio hay que aprovecharlo, y con una mejor visualidad va a ser mucho mejor para la pelota cubana. Tiene que existir un convenio. Yo, por ejemplo, he visto a Raidel con una credencial
en el Banco Industrial, es cerca, o sea, se le facilita ese trabajo. Bueno, que se haga en el resto de los territorios también, que se llame una persona que se tenga esa oportunidad para trabajar de esta manera. Es que el espectáculo deportivo, yo creo que desde este punto de vista de mundo, ¿no? De mundo deportivo, trasciende más allá ya del terreno, del uniforme que tenga puesto, de lo que hemos hablado, de que es necesario en los estadios para apoyar a los aficionados, la gastronomía y demás, también trasciende ya a la internet, redes sociales, cada equipo, cada jugador, cada territorio, cómo ayuda a la divulgación de sus peloteros. Y en el caso de Diezmar, en Santiago de Cuba, exactamente, va incluso mucho más allá, no solamente de lo que es el trabajo con el equipo de Santiago y alguna que otra figura, incluso diseños para potenciar lo que es la visualidad del estadio Guillermo Moncada, incluso diseños de camisetas, de uniformes también, para que las personas puedan tener este tipo de prendas. O sea, que yo creo que se está haciendo un excelente trabajo por parte de estas dos personas. Ahora, la otra parte de lo que es el tema de redes sociales y lo que tenemos que seguir aprovechando. Hoy yo creo que es un ejemplo lo que están haciendo Matanzas y Camagüey con los perfiles de sus equipos. Matanzas en el caso, campeón. Exactamente. Bueno, Matanzas con su perfil en Twitter, los Cocodrilos de Matanzas, y en el caso de Camagüey, los Toros de Camagüey. Yo creo que hoy son un ejemplo y que se necesita realmente que todos los territorios se sigan sumando a esto, que se creen cuentas oficiales, que los territorios tengan una persona responsable del divulgador de la comisión provincial de llevar este tipo de trabajo, y que sea algo que tú digas, bueno, quiero saber del equipo tal, vas ahí a su perfil y encuentres información sobre este equipo. O sea, hay que acabar de entender, reitero, desde el inicio, que hoy las redes sociales son un elemento muy importante. Acabo de ver, antes de comenzar acá nuestro espacio, que Pinar del Río hicieron una página en Facebook que se llama Los Vegueros de Pinar del Río, así que la felicitación para ellos. Y también, entonces, que se sigan sumando equipos a este trabajo. Y también, por ejemplo, Camagüey tiene un canal... Camagüey está haciendo un trabajo espectacular. Un canal oficial en YouTube, la comarca de los toros, con entrevistas. Incluso acá en nuestro espacio nos han ayudado, hemos tenido una colaboración para poner entrevistas desde Camagüey. Otro sitio también que se llama Camagüey Team, etcétera, que ayuda a la divulgación. Esto es como en el mundo existe. Tal equipo puso en su cuenta de Twitter, de Instagram, incluso son informaciones oficiales. Claro. Se trabaja desde el punto de vista oficial. Exactamente. O sea, yo creo que hoy estas dos cosas, visualidad y trabajo en redes sociales, son fundamentales para la pelota cubana. Y tenemos que acabar de interiorizar que es fundamental en este sentido, y que se sigan sumando, que se siga priorizando este trabajo en cada uno de los territorios. Al menos es la sugerencia que hacemos desde aquí, desde Cuba Visión Deportes. Gracias. Que tenga buen fin de semana. Todo lo bueno siempre que acompaña a nuestro béisbol. Y así ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invito a que regresen la próxima semana, sábado 1:30 de la madrugada, 10 de la mañana y 3 de la tarde, hora de Cuba. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.